que demostrara directamente tampoco que se dio con la parte frontal del vehículo, ni algún otro medio de prueba que acreditara un indicio que a su vez permitiera inferir que el golpe se dio con la parte de enfrente del vehículo. Primero, los testigos que presentó el Ministerio Público, los testigos que presenciaron parte del hecho, Fernando López Morales y Fernando López Álvarez, en el contrainterrogatorio, ustedes recordarán, sus señorías, que ambos reconocieron que nunca vieron el momento exacto del impacto. Los dos lo reconocen. Fernando López Álvarez lo reconoció muy claramente en el contrainterrogatorio, cuando se lo preguntamos. Señor, ¿usted no vio el momento del impacto? Cuando le impacta el vehículo, no. Si no lo vio, no puede saber ni siquiera con qué parte se pudo haber dado el impacto. Y recuerden por qué no lo vio Fernando López Álvarez. Porque él mismo reconoce que está en la parte de atrás y que cuando supuestamente se da el impacto, le está tapando la visibilidad el vehículo que conducía Gilberto. De hecho, si el impacto se hubiera dado de frente, con la parte frontal del vehículo, Fernando López Morales lo hubiera visto, porque recuerden que él se ubicaba, él mismo lo dice, se ubicaba en la parte más o menos de en medio de la calle. Estaba atrás del vehículo cuando éste se echa en reversa. Y el vehículo se encontraba casi en forma paralela al sentido de la calle. Entonces, insistimos, tomando en cuenta estos dos hechos, la ubicación de Fernando López Morales y la ubicación casi paralela al sentido de la calle, de la circulación del vehículo, es obvio que hubiera estado dentro de su campo de visibilidad y lo hubiera visto que lo golpea de frente. Pero él dice aquí, yo no vi en qué momento golpeó el vehículo a Ernesto Medina. Lo mismo podríamos decir del caso de Fernando López Álvarez, que se encontraba más cercano a la banqueta, del mismo lado en que se encontraba su padre. Él tampoco alcanza a ver cómo lo golpean. Si el golpe hubiera sido de frente, de acuerdo a la posición en que se encontraban ambos, él y el vehículo, esto lo hubiera visto y lo hubiera firmado. Desde luego, estos dos testigos no sirven para demostrar que el golpe se dio de frente. Al contrario, creo que de ellos podemos desprender que ese golpe no se pudo haber dado de frente porque ellos, insistimos, lo hubieran observado. Tampoco nos presentó el Ministerio Público alguna prueba que demostrara que presentaba lesiones Ernesto Medina en la parte enfrente de su cuerpo, lo cual también podría ser un indicio que a su vez nos podría llevar a pensar que se le impactó de frente. Este sería un indicio de que el golpe se dio de frente, porque el perito en criminalística declaró, independientemente que la lógica nos dice lo mismo, que cuando una persona va a ser impactada de frente, ella mirando de frente al vehículo, su reacción natural es poner primero los brazos para tratar de hacer una especie de maniobra defensiva y que después sería, por lo tanto, entonces que sería acorde con esta lógica criminalística encontrar lesiones probablemente en las muñecas, pero después lesiones en la parte frontal del cuerpo. ¿Y qué nos dijeron los médicos forenses? Gregorio, Oliverio. Nunca nos dijeron que encontraron ese tipo de lesiones, ni en las muñecas, ni en el abdomen, ni en la parte frontal de las piernas. Todo lo contrario. Nos dijeron que habían encontrado lesiones en la parte izquierda, pero nunca en la parte frontal. Muy por el contrario, los paramédicos que declararon en este juicio les dijeron a ustedes, sus señorías, que la posición en la que habían encontrado el cuerpo todavía con vida de Ernesto Medina había sido en forma casi perpendicular al sentido de circulación de la calle y que la cabeza, parte del cuello, era la única parte que se encontraba sobre la banqueta. Pero nunca les dijeron que la habían encontrado en la otra posición, que sería la que en un momento dado les permitiera a ustedes inferir que el golpe se había dado de frente cuando arrancó su vehículo. De hecho, la prueba que se ha producido en este juicio, tanto a cargo del Ministerio Público como de esta defensa,
ha demostrado hechos que indican que el impacto se dio del lado derecho del vehículo, más o menos entre la parte de la puerta del conductor o un poco más atrás. También recordemos lo que con toda convicción dijo Gilberto y que corroboró su esposa, que el golpe, o de repente, fueron sus palabras, se escuchó un golpe del lado derecho. Y la esposa lo corrobora, dice, escuché un golpe del lado derecho. Cuando le pedimos que precisara exactamente a qué altura escuchó ese golpe, nos dijo que un poco, a la misma altura, un poco más atrás de donde ella estaba. El golpe más fuerte. Lo cual también entonces demuestra que el impacto se pudo haber dado de ese lado. La posición que ya hemos mencionado en la que fue encontrado el cuerpo todavía con vida de Ernesto Medina también es indicativa de que el golpe se dio del lado derecho del vehículo. Lo dicho por el perito en criminalística, experto en tránsito terrestre, quien nos habla de huellas de aceleramiento, que nos indican que en un momento dado el vehículo estuvo en una posición no totalmente paralela al sentido de la circulación, sino incluso ya con la punta dirigida más hacia la izquierda. Lo que reconocen Fernando López Álvarez y Fernando López Morales, que no vieron el momento del impacto, o en el sentido de que no vieron el momento exacto del impacto, porque el vehículo les tapó la visibilidad de dónde estaba Ernesto Medina. Eso nos indica, entonces, que si les estaba tapando la visibilidad, es que él seguramente estaba parado en ese momento del impacto del lado derecho y que se dio con esta parte del vehículo. Y por lo tanto, no se puede concluir que haya tenido la intención de privarlo de la vida. Nadie puede querer lo que no conoce. Por lo tanto, debe de absolverse de la acusación a mi representado. Es cierto que los testigos Fernández López Morales y Fernández López Álvarez mencionan que se echó en ese sentido en reversa, pero esto es absolutamente inverosímil y contradictorio, porque ellos mismos, lo hemos dicho hasta el cansancio, refieren que no vieron el momento del impacto porque los tapó el vehículo. Si fuera cierto que se echó en línea recta hacia atrás y luego hacia adelante, ellos hubieran visto, desde luego hubieran visto, de acuerdo a la posición en la que se encontraban ubicados, del lado derecho, a unos cuantos metros, que el impacto se vea de frente. Al contrario, se echó en reversa, y si se echa en reversa es por una simple razón, para huir de una agresión que quedó plenamente demostrada hoy en día. Entonces está justificado todos esos movimientos previos, y además son movimientos previos que la lógica nos indica de forma muy clara que son movimientos defensivos y que buscan salir del lugar, huir del peligro. Nunca privar de la vida a una persona, como sería echarse en reversa en forma en línea recta hacia atrás. Por lo tanto, y también tomando en consideración este otro argumento, la sentencia, la única sentencia justa en este caso, es la sentencia absolutoria. Gracias. Señor Ministerio Público, dado que ya concluyó esta fase de alegación, de expresión de alegatos finales, me interesa saber si se encuentra aquí presente él o los ofendidos. ¿Están presentes en esta audiencia, señor? Se encuentra presente el esposo de la víctima. El esposo de la víctima, la esposa. ¿Cuál es el nombre, perdón? Georgina, ¿está aquí en esta sala de audiencia? Le voy a pedir de favor a la encargada de sala que le permita el acceso para efecto de poder hacer un registro en todo caso de lo que le diré y su posible manifestación. Pase por favor y siéntese a un lado del señor agente del Ministerio Público. Le voy a pedir que ahora sí al micrófono me dé su nombre, por favor. Georgina, mire, de acuerdo al artículo 114 en su fracción octava del Código de Procedimientos Penales,
Se considera ahora en este nuevo sistema de justicia que es muy importante también escuchar a la víctima o en todo caso al ofendido para que puedan expresarse en relación a lo que está sucediendo en un juicio previo precisamente a su resolución. ¿Cuál es el tipo de relación o parentesco que usted guardaba con la víctima? ¿Cuál es el tipo de relación que usted guardaba con él? Era su esposa, ahora sí su hija. Ok, una vez que le hice el comentario hace un momento de que tenía usted oportunidad de que se le escuchara, quiero que me diga si quiere usted hacer alguna manifestación en relación a lo que usted estuvo presenciando, porque estuvo aquí durante el desarrollo de la audiencia. ¿Quiere hacer alguna manifestación en el entendido de qué es esto? Es una manifestación. Gracias. Si gusta pasar, por favor, a tomar asiento. Gracias. Mire usted, Gilberto, ya escuchó usted, vio, estuvo presente durante el desarrollo de toda la audiencia, pudo ver y escuchar todo lo que estuvo sucediendo o aconteciendo durante el desarrollo de la misma. De acuerdo al artículo 370 del Código de Procedimientos Penales, esta sería la última oportunidad que usted tendría para ser escuchado. Igual, me refiero a una manifestación. ¿Quiere hacer alguna manifestación sobre todo lo que usted estuvo presenciando durante el desarrollo de esta audiencia? Sí, por supuesto. Si estuviera en las mismas circunstancias, lo volvería a hacer. Ok, perfecto. Bueno, toda vez que la fase propiamente de producción de prueba y debate ha concluido, este tribunal procederá a hacer la deliberación respectiva de acuerdo al artículo 371 del Código de Procedimientos Penales. Para esto vamos a tomar un receso de media hora y enseguida vendrán aquí a la audiencia para escuchar la deliberación que en colegiado tomará este resolutor. Por favor, pueden salir si quieren, no abandonen, no se salgan de aquí del lugar y regresamos en 30 minutos. Con permiso. Todos de pie, por favor, para recibir al tribunal y reanudar la audiencia. Toda vez que este tribunal ha concluido con la deliberación y habiendo verificado que se encuentran presentes las partes que originalmente fueron convocadas, se reanuda la presente audiencia. Para ello, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, es necesario que el juez relator, el doctor Fernando Coronado Franco, proceda a dar lectura al fallo respectivo. Muchas gracias. En esta ciudad, a los 16 días del mes de marzo del año actual, se ha reunido en esta sala de tribunal de juicio oral, en lo penal, el tribunal integrado por el presidente de la misma, licenciado Fabio Valdés Benzazón, así como los jueces licenciados Eduardo Sayas Alcántara y Fernando Coronado Franco, este último como relator, llevándose la audiencia de juicio oral número 1, diagonal 2010, seguido en contra del acusado Gilberto Herrera Ortiz, y ha deliberado después de haber clausurado el debate de rigor de conformidad con lo dispuesto en los artículos 371 y 372 del Código de Procedimientos Penales, ponderando todas las pruebas rendidas en la misma con arreglo a las normas contenidas en los artículos 18, 20 y 374 del citado cuerpo legal, llegando a la siguiente decisión. Primero, este tribunal condena por unanimidad a Gilberto Herrera Ortiz por el delito de homicidio previsto en el artículo 123 del Código Penal, que en calidad de autor y en forma dolosa se le atribuye y en agravio de quien en vida llevara el nombre de Ernesto Medina López, según hechos ocurridos a las 4 de la tarde del día 22 de agosto en la calle Ramírez Calderón, a la altura del número 122
en esta ciudad. Segundo, se da por acreditado el hecho que a continuación se le da lectura. El 22 de agosto del 2009, a las 16 horas, el imputado Gilberto Herrera Ortiz, a bordo del vehículo Nissan Pickup 1989 color gris de B22874, encontrándose estacionado sobre la calle Ramírez Calderón, a la altura del número 122 de la colonia San Felipe, en la parte frontal del vehículo sobre la banqueta, con la parte frontal del vehículo sobre la banqueta, viendo hacia dicho domicilio, se observa a la víctima Ernesto Medina López. El vehículo inicia la marcha en reversa y aproximadamente 5 metros, para luego acelerar hacia el frente, impactando a la víctima que se encontraba sobre la banqueta, produciéndole con el impacto que cayese al suelo y generándole un traumatismo cráneoencefálico que le provocó una hemorragia y edema cerebral severo, mismo que le produjo la muerte. Tercero, que conforme a la valoración que se ha hecho de toda la probanza rendida en juicio, se desprende que el Ministerio Público, a través de las declaraciones de Fernando López Morales, Fernando López Álvarez, así como los agentes de vialidad Pedro Alvarado Martínez y José Maldonado Rivas, y los peritos en medicina forense, doctor Isidro Jacobo Izaguirre Luébano y Oliverio Portillo del Real, así como la perito en criminalística Ana Laura González Meraz, la química Lucía Falcón Sáenz y la genetista Carla Hernández Chávez, así como la serie de fotográfica del lugar de los hechos y la documental pública consistente en la tarjeta de circulación del automóvil referido, logró demostrar que Ernesto Medina López fue privado de la vida como consecuencia de las lesiones mortales que le fueron inferidas al ser impactado por el automóvil marca Nissan tipo Pickup que conducía Gilberto Herrera Ortiz, quien empleó el vehículo como objeto vulnerante al direccionarlo voluntariamente en contra de la víctima, con la única intención de provocarle un mal e incluso la muerte. Resultado material que sin duda fue representado en la mente del autor del hecho punible. En el entendido de que la información proporcionada por los médicos legistas, que dicho sea de paso, no fue controvertida en juicio, fue contundente para corroborar que fue el impacto con el automotor la consecuencia de la caída de la víctima, lo que provocó las lesiones letales apuntadas. Además, en dicho evento, sin duda coinciden las notas típicas que definen al delito de homicidio, según la descripción que hace el legislador en el artículo 123 del Código Penal, es decir, la supresión de la vida humana como elemento material y que este resultado es producto del comportamiento de otro, quien dirigió su conducta de manera consciente y voluntaria a dicho fin. No pasa por inadvertido para este tribunal que el órgano de defensa, a través de los relatos de Alejandra Fernández Ríos y Berenice Pérez González, trató de desvirtuar la teoría del caso del Ministerio Público, bajo la tesis de que Gilberto Herrera Ortiz nunca tuvo intención de generar un mal en franca transgresión a las normas penales, ya que al verse agredido por el ahora occiso y otros sujetos intentó poner a salvo a su familia y sin embargo dichos atestes no son coincidentes entre sí ni con el resto de las versiones examinadas. Incluso hay datos objetivos propuestos por los médicos legistas que debilitan la versión de los testigos
de descargo que por ende es insuficiente para sustentar la duda razonable que favorezca al acusado. En el entendido de que estos puntos serán agotados a cabalidad en la sentencia respectiva. El punto número 4 se refiere a que con fundamento en el artículo 414 del Código de Procedimientos Penales es conveniente citar a las partes o a los intervinientes a la audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño, que tendrá verificativo el día 18 de marzo del presente mes y año a las 9 de la mañana en esta misma sala de audiencia, toda vez que ustedes no expresaron su interés de prescindir de dicha audiencia. Antes de declarar cerrada la audiencia, me interesa saber si el agente del Ministerio Público tiene alguna manifestación que hacer. Señor defensor, ¿alguna manifestación que hacer? Copia del audio y video de la presente audiencia, señoría. Ok, en todo caso se expedirá la copia a la que hace referencia, es simple, entiendo. Y esto implicaría que la medida cautelar sobre la que está sujeto el acusado o su defendido permanece intocada. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia. Ok, señor Ministerio Público, señor defensor, señor acusado, con fundamento en el artículo 409 del Código de Procedimientos Penales, este tribunal procede a declarar cerrado formalmente el debate. Esto implica que ya no existe nada más que discutir, debatir o en todo caso resolver. Y por otro lado, de acuerdo al artículo 410 del mismo cuerpo legal, este tribunal procederá a deliberar y tomando en consideración que ya son las 9:30 de la noche y me parece que todos estamos agobiados, procederemos a deliberar y a las 9 de la mañana se les convoca para reanudar la audiencia a efecto de que ustedes puedan enterarse del fallo correspondiente. Hasta mañana. Buenas tardes. Estamos citados para la lectura de fallo y estando presentes las partes convocadas e integrado debidamente el tribunal, el juez relator Fabio Valdés Benzasón dará la correspondiente lectura. Gracias. Buenas tardes. En esta ciudad, siendo los 16 días del mes de marzo del presente año, y una vez que nos encontramos reunidos en esta sala de tribunal de juicio oral, integrada por el presidente de la misma, licenciado Fernando Coronado Franco, en su calidad de presidente, y los jueces, licenciado Eduardo Sayas Alcántar como tercer interviniente y Fabio Valdés Benzasón, en carácter de relator, habiéndose llevado esta audiencia de juicio oral, que es la número 1, diagonal 2010, seguida en contra de Gilberto Herrera Ortiz, y una vez que se ha deliberado, previo clausura del debate de rigor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 371 y 372 del Código de Procedimientos Penales, habiéndose ponderada toda la prueba que fue rendida durante este juicio con arreglo a las normas contenidas en los artículos 18, 20 y 374 del citado cuerpo legal, se llega a la siguiente decisión. Primero, este tribunal de juicio oral, por unanimidad de votos, absuelve a Gilberto Herrera Ortiz, quien fuera acusado por el agente del Ministerio Público por el delito de homicidio previsto en el artículo 123 del Código Penal, en calidad de autor y a título de dolo, por hechos ocurridos a las 16 horas del día 22 de agosto en la calle Ramírez Calderón, a la altura del 122 en esta ciudad. Para llegar a dicha conclusión, este tribunal hizo las siguientes consideraciones. De acuerdo al artículo 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución Federal, al agente del Ministerio Público le corresponde la carga de probar todo aquello que expresó en concreto en su acusación, alegatos de apertura y alegatos de clausura como complementos de la teoría del caso. Y al respecto, se llegó a la conclusión de que si bien es cierto,
Ernesto Medina López falleció el día 22 de agosto a consecuencia de las lesiones letales que le fueron provocadas por el impacto que le generó el vehículo de motor que conducía el acusado Gilberto Herrera Ortiz, según se acreditó con las declaraciones particularmente de los peritos en medicina forense Isidro Jacobo Izaguirre Luébano y Oliverio Portillo del Real, e incluso con el acuerdo probatorio que sobre este tema se hizo. También resulta cierto que este tribunal no pudo obtener de la información proporcionada por los testigos Fernando López Morales, Fernando López Álvarez y los agentes de vialidad Pedro Álvaro Martínez y José Maldonado Rivas, que el hecho sucedió de acuerdo a la mecánica que fue planteada por el agente del Ministerio Público. Es decir, que cuando Gilberto Herrera Ortiz se encontraba en su vehículo de motor estacionado sobre la banqueta, dio marcha atrás y después, de manera intencional, reanuda su marcha hacia el frente, provocando el impacto con las consecuencias letales que ya apuntamos. Lo que implica que la exigencia del numeral constitucional invocado no quedó satisfecha. Para mayor abundamiento, cabe comentar que la defensa, desde el inicio de su alegato de apertura, explicó que su defendido, al verse agredido por un grupo de personas entre las cuales se encontraba el ahora acusado, dio marcha hacia atrás para tomar la calle y, como no pudo continuar, inicia hacia enfrente y, sin percatarse de la presencia, es decir, sin intención alguna, de la ahora víctima, la impactó provocándole lesiones de muerte, aclarando además que esto lo hizo en una actitud francamente defensiva, pues estaba consciente de que peligraba su vida, la de su esposa y la de su hija. Sobre este tema fueron claros los testigos Alejandra Fernández Ríos y Berenice Pérez González, e incluso el propio acusado al rendir su declaración. Por otro lado, también hay datos objetivos que corroboran las declaraciones a que se ha hecho referencia, toda vez que la perito en criminalística Ana Laura González Meraz la perito en criminalística Ana Laura González Meraz explica que el cuerpo del occiso fue encontrado sobre la calle y no sobre la banqueta, lo que debilita rotundamente la teoría del caso expuesta por el agente del Ministerio Público. Dicho en otras palabras, de acuerdo al artículo 20, apartado A, fracción octava, este tribunal solo puede llegar a la condena en caso de que logre la convicción de la culpabilidad del acusado, lo que, como se ha expresado, no pudo suceder en base a la incongruencia que existe entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, tanto de sus testigos como de los peritos en criminalística y medicina forense, que vienen a corroborar las declaraciones de los testigos de descargo. Punto número 4. En base a esta absolución, este tribunal levanta la medida cautelar que se le fuera impuesta a Gilberto Herrera Ortiz, quien al término de esta audiencia quedará en libertad. Ok, señor Ministerio Público, señor defensor, señor acusado, con fundamento en el artículo 409 del Código de Procedimientos Penales, este tribunal procede a declarar cerrado formalmente el debate. Esto implica que ya no existe nada más que discutir, debatir o, en todo caso, resolver. Y por otro lado, de acuerdo al artículo 410 del mismo cuerpo legal, este tribunal procederá a deliberar, y tomando en consideración que ya son las 9:30 de la noche y me parece que todos estamos agobiados, procederemos a deliberar y a las 9 de la mañana se les convoca para reanudar la audiencia a efecto de que ustedes puedan enterarse del fallo correspondiente. Hasta mañana.